¿Qué tal? Vamos a dar inicio con lo que es el caso verídico. Y antes que nada es importante mencionar y agradecer a la familia por confiar en nosotros, por hacernos llegar esta información, ya que pues evidentemente se va a trabajar de esto. Vamos a hablar sobre algunas problemáticas que se pudieron presentar desde el nacimiento hasta los 7 años. Y pues sin más vamos a comenzar. La fase uno que se les mencionó fue que si por favor podrían describir la situación de que si de alguna u otra manera presentaba una problemática, como ya lo había mencionado antes, desde el nacimiento hasta los 6 años de edad. A lo que comentaron. Durante el embarazo se presentaron varias complicaciones que hicieron que durante un tiempo estuvieran en reposo. Nace por medio de cesárea ya que presentó taquicardia fetal. A los 2 meses se le detecta displasia de cadera, lo cual lo lleva a usar un cojín que le ayuda a corregir su problema. No le impide su caminar, pero al paso de su crecimiento presentaba comportamientos de un niño muy inquieto. Bien, importante aquí hacer una pequeña pausa para mencionar que toda esta cuestión de inquietud o que a lo mejor les mueve el cómo poder trabajar con esta parte de que a veces como los padres no pueden llegar a, no saben en cierto momento a quién recurrir. Lo primero es evidentemente un psicólogo y de ahí se podría trabajar lo que es terapia cognitivo-conductual, manejo de ira, orientación y terapia familiar. ¿Por qué esto? Al paso del tiempo, evidentemente, su manera de ver las cosas, su manera de entender, va a ser un poco más alta, o sea, va a empezar inclusive a ver las cosas de diferente manera. Entonces, la parte de la terapia cognitivo-conductual es de suma importancia, al igual que el manejo de la ira, ya que de esta manera vamos a poder saber o van a poder saber cómo trabajar con el paciente, cómo trabajar con el niño. Eh, para dar continuidad al testimonio, nos comparten lo siguiente. Mm, realmente, como padres, no habíamos notado que Jen necesitaba de alguna ayuda extra, ya que a veces era difícil controlarlo, hasta que un día su maestra le detecta que su visión no era muy clara, por lo cual nos manda a llamar y nos dice que pues de alguna u otra forma la situación está un poco complicada, hay algo que no anda bien. Y esto es de manera general. La maestra actuó de la mejor forma, ya que pues evidentemente al percibir esto, ¿cómo se podría llamar? De alguna u otra forma su comportamiento no era el adecuado. No podía tener un control ante cierta situación y se mencionó en la información anterior respecto a que en la educación, estando en la parte académica, tienden a ser muy ansiosos e inclusive no acatan las órdenes como realmente deberían. Lo siguiente que nos comparten es que en el diagnóstico fue TDA sin H. Nos piden llevar los resultados a la clínica para que ellos supieran la situación de Y y así poder ayudarlo. Recibe una ayuda psicológica, algo que ya se había mencionado anteriormente y esto es de suma importancia. Es lo primero que a mi punto de vista se tiene que realizar. Recibe ayuda psicológica tanto para él como para nosotros como padres y así en conjunto trabajar tanto la clínica, padres, hospital. ¿Por qué clínica, padres y hospital? La clínica, a mi punto de vista, evidentemente es porque de alguna u otra forma van a saber cómo poder trabajar y cómo poder manejar ciertos aspectos, por ejemplo, la ira, emociones y en la parte social, si no me equivoco. Los padres, para que ellos puedan ser receptores de esa información
de inclusive lo que se puede ir viendo a través de la parte académica y en la parte social, cómo es que al paso del tiempo se puede ir desenvolviendo con los amigos, con inclusive con la familia, ¿no? Porque llega un punto en el que uno no sabe cómo va a reaccionar ante ciertas situaciones de casa. Y en el hospital, aquí podríamos entrar en una cuestión ya farmacológica. Yo respeto esa parte de la cual pues no nos agregaron esta cuestión de fármacos y pues bueno, eso se respeta. Bien, continúo. Nos agregan lo siguiente. Se fue trabajando con las maestras haciéndoles saber que ya había sido atendido por psicólogos y especialistas que le ayudaban a continuar con su vida normal. Lo que ya mencionábamos. Eh, Se realiza esto para desenvolver de una mejor forma con su familia principalmente. Porque a veces supongo que pueden llegar a irrumpir esa cuestión y hacen a un lado esa parte, la ira los puede llegar inclusive a controlar y tendríamos ahí una cuestión muy fuerte, un trabajo ya más profundo, puesto que a lo mejor los padres no realizaron un seguimiento adecuado como lo ha marcado el psicólogo. Para esto es importante lo de la terapia cognitivo-conductual y el manejo de la ira, la orientación que se le tiene que ir dando y una terapia familiar. ¿Por qué esto? Porque de esta manera van a saber cómo trabajar como equipo y poder de alguna u otra manera sobrellevar las situaciones que se lleguen a presentar. De esta parte, abarcamos lo que son los 7 años. En la primaria, después de una evaluación, es regresado a primero de primaria, ya que empezó bien su ciclo. eh, Inclusive, pues nos hacen aquí mención que mm, se notaba muy distante e imperactivo. Y pues digo, es algo como una característica de este trastorno. Eh, y esto causa muchos problemas. Se le dificulta mantener una relación con sus compañeros por la misma causa de esto. Es como una reacción en cadena, el aislamiento que puede llegar a surgir y por ellos mismos son muy constantes las visitas a la dirección y con sus maestros, que inclusive esto, teniendo conocimiento de esto, es importante también asistir más tiempo a un psicólogo. ¿Por qué? Porque de esta manera podríamos encontrar inclusive alguna cuestión que no lo deja, que inclusive hace que tome esas decisiones. Somos conscientes también de lo que hacemos, entonces importante saber esta parte. Mm, la dirección, evidentemente, pues es un problema, cuestión del manejo de emociones, ira, por ejemplo. Y esto hace que inclusive crean que un juego que posiblemente sea un tanto natural, tranquilo, un juego que no lastima a nadie, pero a veces el manejo o la situación hace que puedan sobrellevar más allá de lo que creen que es bueno. Llegan a hacer algo que pues para ellos es gracioso, no tiene ningún problema y pues así lo interpretan ellos. Entonces, en la parte académica sí ha sido por lo que nos mencionan, ha sido una parte muy complicada de esta situación, en la que pues sí, la verdad, pero pues se llevó a cabo. Y pues bueno, algunas preguntas que se nos hicieron llegar fue, ¿cómo se desempeñó después del diagnóstico? Se desempeñó de una manera un tanto tranquila, no tuvo complicaciones al recibir un diagnóstico, ya que un diagnóstico se tiene que llevar a cabo durante cierto tiempo. Eh, todo desde diagnóstico en adelante, todo salió esperaba, pero evidentemente se hicieron un poco a un lado las cuestiones de un trabajo cognitivo-conductual, etcétera. La siguiente pregunta.
¿Cómo se comportaba cuando tenía alguna situación de enojo, tristeza o felicidad? Bien, en alguna situación de enojo, evidentemente no controlaba esa situación y la llevaba a un grado punto más complicado, no solo para él, para los padres, ya que no saben cómo manejar esta situación. Mm, una situación que sinceramente ha sido demasiado complicada, pero se ha podido trabajar debido a las consultas que se han realizado. La tristeza. Hablamos de aquí un aislamiento y esto se ve demasiado y se denota demasiado en el paciente, en el chico, que pues evidentemente el aislamiento no es nada bueno en una cuestión de tristeza. Y de felicidad. De felicidad aquí podemos hablar de que el chico, el paciente, de alguna u otra manera se presentaba, podían controlar de alguna u otra manera las decisiones y de alguna forma tal vez ya no era tan complicado llevar a cabo la situación en la que se llegasen a encontrar. El problema es que Eh, si se pueden llegar a presentar las tres en un mismo día, una misma situación, se podría, pero evidentemente aquí ya tenemos o empezaríamos a realizar un trabajo un tanto más complejo, ya que el estar haciendo este traslado, por así llamarlo, de enojo, tristeza y felicidad en un mismo día o en un mismo acontecimiento, estaríamos como jugando con esta situación y sería neuro neurológica, entender después las acciones del chico, del paciente, al tener este tipo de trastornos. A continuación, les seguirá con esta información mi compañero Uriel y espero haber sido de lo que se nos compartió sobre el trastorno T. Y sin más, los dejo con mi compañero.